Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la resolución de ecuaciones logarítmicas. En este caso tenemos el logaritmo en base de x menos logaritmo en base de 1/3 de x al cuadrado igual a 6. Aunque esta ecuación parece como un poco complicada, solamente tenemos que aplicar dos propiedades directamente. Una que es el logaritmo de una potencia y el logaritmo cuando la base es una fracción cuyo numerador es el número 1. Veamos cómo se hace. En este caso vamos a aplicar la primera propiedad, el logaritmo de una potencia. Por lo tanto, dejamos igual logaritmo en base 3 de x menos, entonces, ¿qué nos dice el logaritmo de una potencia? Nos dice que es el exponente por el logaritmo de la base de esa potencia. Por lo tanto, aquí me quedaría 2 logaritmo en base de 1/3 de x y esto es igual a 6. Ahora, como observemos que aquí tenemos base 3 y 1/3. Tenemos que igualar estas bases que están acá. ¿Cómo lo podemos hacer? Aplicando esta propiedad. Por lo tanto, me queda que logaritmo en base 3 de x menos, menos 2, menos la propiedad, me queda para quitar esta, repito, esta base que tiene forma de fracción, me quedaría menos logaritmo, ahora me va a quedar es solamente el denominador, es decir, en este caso, base 3 de x. Y todo esto tiene que ser igual a 6. Entonces me va a quedar que logaritmo de 3 en base 3 de x, aquí multiplico, menos por menos es más, me quedaría más 2 logaritmo en base 3 de x, esto es igual a 6. Aquí observamos que estos dos logaritmos tienen bases iguales y por lo tanto los puedo reunir. Entonces aquí sería un logaritmo más dos logaritmos, me quedaría 3 logaritmo en base 3 de x, esto es igual a 6. Vamos a quitar este 3 de acá, por lo tanto divido toda la ecuación entre 3 y me va a quedar lo siguiente. Esto se simplifica, me va a quedar logaritmo en base 3 de x va a ser igual a 6/3, que es lo equivalente a 6 entre 3, que eso es 2. Llegado a este punto, obviamente tenemos que aplicar la definición de logaritmo. Y esto nos dice que esto es si y solo si la base de logaritmo ahora se va a convertir en la base de una potencia, en este caso sería 3, y este 2, que es el logaritmo, resultado de esto, se va a convertir en un exponente, porque recordemos que los logaritmos son exponentes. Entonces aquí me va a quedar 3 al cuadrado y esto obviamente igual a x. Aquí me queda una ecuación muy sencilla, entonces esto implica que x va a ser igual a 3 al cuadrado, eso es 9. Vamos a probar o a verificar si en realidad esta x igual a 9 es solución de esta ecuación. La ecuación que nos han dado a resolver es esta que está acá. Y recordemos que el valor que hemos obtenido anteriormente es que x es igual a 9. Vamos a sustituir este valor acá y debemos demostrar que toda la parte izquierda obviamente me tiene que dar 6. Esto implica que logaritmo en base 3 de 9 menos logaritmo en base 1/3 de 9 al cuadrado, esto tiene que ser igual a 6. Esto implica que el logaritmo en base 3 a 9 lo podemos descomponer como 3 al cuadrado menos, aquí aplicamos la propiedad de logaritmo de una potencia, que en este caso el exponente es 2, me quedaría 2 por logaritmo de base de 1/3 de 9 y esto tiene que ser igual a 6. Esto implica que aquí aplico también la propiedad de logaritmo de una potencia, me va a quedar 2 por logaritmo en base 3 de 3 y aquí me quedaría menos 2 y aplico la propiedad que estudiamos al inicio. Entonces esto me va a quedar menos logaritmo de 3 de 9. Este 9 lo puedo descomponer como 3 al cuadrado igual a
6. Y cuando yo tengo el logaritmo de la base, por propiedad, esto me da 1. Esto ya lo hemos demostrado anteriormente. Aquí me quedaría menos por menos es más 2. Aquí tendría este 2, potencia 2. Aplicando la propiedad me va a quedar por 2 logaritmo de base 3 de 3, y esto tiene que ser igual a 6. Esto implica que aquí quedaría 2 por 1, 2. Aquí sería más 2 por 2. Vamos a hacerlo por paso. Aquí sería el logaritmo de la base. Cuando la base coincide con el argumento, pues eso tiene como resultado inmediato 1. Esto tiene que ser igual a 6. ¿Sí? Esto implica que 2 más, aquí sería 2 por 1, 2 por 2, 4. Será igual a 6 que viene por la derecha. Obviamente que esto es igual. 2 más 4 es 6. Entonces, como llegamos a esta igualdad, concluimos que x igual a 9 es solución válida en esta ecuación. Por lo tanto, el conjunto solución lo podemos escribir de esta manera.